En lo alto de los Andes, donde el aire es delgado y el cielo parece tocar la tierra, existe un lugar que desafía la comprensión, el lago Titicaca con sus aguas azules que se extienden como un espejo entre Bolivia y Perú, no es solo el lago navegable más alto del mundo, es una frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino, entre lo histórico y lo prohibido. Dicen que quien contempla sus aguas no vuelve a ver el mundo de la misma manera, pero lo que pocos saben es que bajo la superficie de este lago se esconde un enigma tan profundo que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Los cronistas españoles que llegaron en el siglo XVI quedaron desconcertados ante lo que escucharon de los pueblos andinos, que en ese lago había nacido la civilización misma. Según la tradición inca, fue de las aguas del Titicaca de donde emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el dios Sol para fundar Cusco y dar inicio al imperio. Pero, ¿es posible que estas leyendas no sean meros mitos, sino recuerdos distorsionados de algo mucho más antiguo y perturbador? ¿Acaso el Titicaca fue el escenario de un encuentro que aún hoy la historia oficial se niega a reconocer? Bajo sus aguas se han hallado templos sumergidos, estructuras ciclópeas y restos que desafían la cronología aceptada. En 2000, un equipo de arqueólogos submarinos descubrió ruinas que podrían pertenecer a una civilización desconocida, anterior incluso a los incas y a Tiahuanaco. ¿Cómo explicar que, a más de 3.8 metros de altura, existan restos arquitectónicos tan monumentales? ¿Acaso el lago oculta vestigios de un mundo perdido, tragado por las aguas como una nueva Atlántida? El propio lago tiene comportamientos extraños. A pesar de estar en una región gélida, en sus profundidades se encuentran especies únicas, como ranas gigantes que parecen pertenecer a otra era. Los biólogos aún no comprenden del todo cómo estas criaturas lograron adaptarse a condiciones tan extremas. Para algunos, son la prueba viviente de que el Titicaca funciona como un ecosistema aislado, como un laboratorio natural que guarda secretos de la evolución, o quizá, de algo mucho más inquietante. Los pueblos originarios siempre hablaron de luces que emergen del lago en las noches silenciosas, como si entidades luminosas habitaran sus profundidades. Relatos de pescadores narran encuentros con seres que no parecen del todo humanos, guardianes acuáticos que protegen secretos invisibles para nosotros. ¿Son simples leyendas transmitidas de generación en generación, o evidencias de un contacto con inteligencias no humanas que eligieron el Titicaca como su morada? El mito de la ciudad de oro, sumergida en el lago, sigue vivo en la memoria de los lugareños. Una ciudad llamada Huanacu, que se dice quedó sepultada bajo las aguas después de un cataclismo. Los chamanes aymaras aún advierten que explorar demasiado esas profundidades es un sacrilegio, porque allí se oculta el poder de los dioses. ¿Y si no se tratara solo de metáforas espirituales? ¿Y si realmente hubiera ruinas colosales, cubiertas por siglos de silencio acuático? Lo más inquietante es la conexión del Titicaca con Tiahuanaco, una de las ciudades más misteriosas del mundo antiguo. Muchos investigadores han propuesto que el lago cubrió antiguas tierras tras un cambio geológico brutal, arrastrando consigo templos, caminos y ciudades enteras. Pero si esto es cierto, estaríamos frente a un cataclismo global que no figura en nuestros libros de historia. ¿Podría el Titicaca ser un testigo vivo de un desastre que transformó civilizaciones enteras? Los incas veneraban el lago como un portal, un punto de conexión entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Allí se realizaban sacrificios y rituales secretos que buscaban abrir puertas invisibles. En 2013, arqueólogos encontraron ofrendas doradas, piedras talladas y cerámicas sagradas en el lecho del lago, confirmando que algo se veneraba con un fervor casi desesperado. ¿Qué sabían los incas sobre este lago que nosotros hemos olvidado? Cada descubrimiento en el Titicaca parece más un mensaje codificado que un simple hallazgo arqueológico, como si el lago estuviera revelando lentamente sus secretos, probando nuestra paciencia y nuestra disposición a mirar más allá de lo evidente. Pero quizá la pregunta real no es qué esconde el Titicaca, sino si estamos preparados para enfrentar la verdad cuando finalmente salga a la superficie. Porque si lo que yace en esas aguas fuera revelado,
no solo cambiaría la historia de los Andes, sino la de toda la humanidad. El Titicaca no es un simple lago, es un espejo del tiempo, un guardián de secretos prohibidos, y un recordatorio de que lo más extraordinario suele estar escondido a plena vista. El lago Titicaca no solo es un enigma arqueológico, también es un misterio geológico. Los estudios revelan que sus aguas son demasiado antiguas para explicarse únicamente por procesos naturales recientes. Algunos geólogos sugieren que el lago es un remanente de un mar prehistórico que alguna vez cubrió gran parte de Sudamérica. Si esto es cierto, el Titicaca es más que un lago, es un fragmento vivo de un océano perdido, un relicario de un tiempo en el que el continente estaba configurado de otra manera. Pero, ¿qué más pudo haber sobrevivido bajo esas aguas, escondido durante millones de años? Las expediciones modernas han revelado estructuras sumergidas que parecen alinearse con patrones astronómicos. ¿Es posible que antiguas culturas hubieran usado el lago como observatorio celestial, o incluso como mapa estelar sumergido? Los petroglifos hallados en las orillas, con figuras de seres antropomorfos y animales imposibles, parecen reforzar la idea de que el lago no era solo un santuario, sino un centro de conocimiento prohibido, como si allí se hubieran preservado fragmentos de una ciencia olvidada, y no podemos ignorar los testimonios modernos que hablan de encuentros con objetos luminosos sobre el lago. Desde los años 60, se han registrado múltiples avistamientos de luces que emergen de las aguas para desaparecer en el cielo nocturno. Pilotos, militares y pobladores han coincidido en describir los mismos fenómenos, esferas incandescentes que parecen interactuar con quienes las observan. ¿Son estos avistamientos una continuación de las leyendas ancestrales, o la confirmación de que algo, o alguien aún habita el corazón del Titicaca? Algunos investigadores alternativos sugieren que bajo las aguas del lago existe una base sumergida, construida por inteligencias no humanas hace miles de años. Esta teoría, aunque rechazada por la academia, gana fuerza con cada nuevo hallazgo arqueológico que no logra encajar en la historia oficial. Si tal base existiera, explicaría no solo las ruinas sumergidas, sino también la persistencia de los mitos sobre seres acuáticos y luces misteriosas que emergen en silencio. El propio nombre del lago esconde claves enigmáticas. Titicaca puede traducirse como puma de piedra o roca del felino, evocando la figura del jaguar, un animal sagrado para las culturas andinas. Según la cosmovisión precolombina, el jaguar era guardián de portales y protector de secretos cósmicos. ¿Acaso el nombre del lago no es casualidad, sino una advertencia cifrada? ¿Y si el Titicaca fuera, en esencia, un umbral hacia lo desconocido? Los cronistas españoles, desconfiados de estas tradiciones, intentaron borrar o reinterpretar las leyendas, pero la memoria de los pueblos andinos fue más fuerte que el olvido impuesto. Hasta hoy, los chamanes hablan de guardianes del agua, entidades invisibles que castigan a quienes profanan el lago. Varios buzos que intentaron explorar sus profundidades han reportado sensaciones de persecución, voces que resuenan bajo el agua y visiones imposibles de explicar. Experiencias tan perturbadoras que muchos nunca regresaron. ¿Y qué decir de las ofrendas halladas en su lecho? Más de 2.0 piezas fueron recuperadas en diferentes expediciones, cerámicas finamente trabajadas, cuchillos rituales y figuras de oro puro. Estos objetos no estaban allí por accidente, fueron depositados deliberadamente, como si se tratara de un tributo a fuerzas ocultas. Pero, ¿a quién iban dirigidos esos sacrificios? ¿A los dioses solares? ¿O a seres que vivían bajo las aguas, observando desde las profundidades? Lo más sorprendente es que varias culturas distantes comparten relatos similares sobre lagos sagrados que guardan secretos. En Asia, en África y en Europa, encontramos mitos sobre aguas que conectan mundos. ¿Coincidencia o evidencia de un conocimiento ancestral compartido? Si tantas civilizaciones llegaron a la misma conclusión, quizá lo que hoy consideramos mitología sea, en realidad, historia disfrazada de símbolos. Cada dato, cada hallazgo y cada mito en torno al Titicaca parecen converger en una idea perturbadora, que el lago es un archivo viviente de lo imposible, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan,
como si el tiempo mismo se diluyera en sus aguas. Y quizás por eso el Titicaca sigue intacto, preservando sus secretos, como si supiera que aún no estamos listos para la verdad. Porque si el Titicaca habla, no lo hará con palabras, lo hará con revelaciones que pueden romper las estructuras de la historia y de la fe. Revelaciones que podrían obligarnos a reescribir todo lo que creemos saber sobre el origen de las civilizaciones. Y entonces, la pregunta no sería, ¿qué esconde el lago?, sino, ¿qué quedará de nosotros cuando descubramos la verdad? El Titicaca no es solo un lago, es un espejo de la eternidad. Cada onda parece reflejar secretos que nunca fueron contados, y cada brisa trae susurros de civilizaciones que el tiempo quiso enterrar. Exploradores modernos han documentado columnas y plataformas sumergidas que desafían toda explicación. Son estructuras que no encajan en la cronología oficial, ni siquiera con los conocimientos más avanzados de arqueología subacuática. La pregunta que surge es inevitable: ¿podría el Titicaca ser el vestigio de un imperio desconocido, más antiguo que cualquier civilización documentada? Y las criaturas que habitan sus aguas no son simples leyendas. Testimonios consistentes describen seres que desafían la biología, animales con habilidades anfibias, monstruos de varias cabezas y figuras femeninas de reflejos verdes que emergen en la Isla del Sol. Cada relato, aunque separado por décadas y culturas, mantiene patrones que sugieren que estas entidades son reales y recurrentes. La ciencia oficial guarda silencio, pero las evidencias persisten, y los pueblos originarios siguen hablando de su presencia como si fueran guardianes antiguos. Las ruinas sumergidas añaden otra capa de misterio. Plataformas ceremoniales, templos y caminos de piedra a 30 metros de profundidad indican que el Titicaca fue más que un lago, fue un centro de poder, espiritual y político. Si estas estructuras son de culturas anteriores a los incas, como sugieren dataciones independientes, entonces el Titicaca podría contener la clave de un conocimiento prohibido, de una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre los Andes y sobre la humanidad misma. Y luego están los portales. El Aramumuru, una gigantesca escultura de piedra, es considerado por los chamanes como una puerta hacia otros mundos. Su alineación con el lago y con constelaciones sagradas apunta a un conocimiento que trasciende la arqueología. El Titicaca podría ser parte de una red cósmica, un lugar donde la Tierra se conecta con dimensiones que apenas comenzamos a imaginar. ¿Es solo mito o existe un mecanismo ancestral oculto bajo sus aguas? Los registros históricos y modernos se entrelazan en un patrón inquietante, desde relatos coloniales de monstruos hasta observaciones de satélite de estructuras geométricas subacuáticas. Todo apunta a que el Titicaca es un reservorio de anomalías. Su profundidad oculta secretos que, de ser revelados, podrían cambiar la percepción de nuestra historia, nuestra biología y nuestra propia existencia. La evidencia acumulada no puede ser ignorada. El lago guarda la memoria de lo imposible. Incluso los elementos más triviales, como las islas flotantes de los Uros, adquieren un significado más profundo. Estas plataformas de totora podrían ser remanentes de una civilización que sobrevivió a una inundación catastrófica. Lo que parecía una simple adaptación cultural se transforma en un indicio de supervivencia ante un cataclismo olvidado. Cada tradición, cada mito, cada vestigio arquitectónico parece señalar hacia un pasado que la historia oficial se niega a reconocer. El oro, los sacrificios humanos y los rituales en el lago refuerzan la idea de que aquí no se trataba solo de religión, se trataba de comunicación con inteligencias superiores, quizá incluso con fuerzas que hoy consideraríamos extraterrestres. Cada ofrenda, cada objeto sumergido, cada relato de fenómenos inexplicables, constituye un lenguaje cifrado, un mensaje destinado a quienes podrían descifrarlo sin perturbar el equilibrio del Titicaca. El Titicaca sigue siendo un guardián silencioso, un archivo prohibido de la humanidad. Sus aguas reflejan tanto el cielo como la memoria de un mundo que no debería ser revelado. Cada descubrimiento, cada testimonio, cada leyenda es una invitación a mirar más allá, a cuestionar todo lo que creemos saber. Y aunque el lago parece tranquilo, cada oleaje puede ocultar secretos que desafían la lógica,
la historia y la imaginación. El misterio final se centra en nuestra percepción de la realidad. ¿Estamos realmente preparados para confrontar lo que yace bajo esas aguas? Porque si los relatos son ciertos, y si las estructuras y criaturas subacuáticas existen, entonces el Titicaca no es solo un lago, es un umbral entre lo visible y lo invisible, entre la historia conocida y la memoria prohibida del mundo. La pregunta definitiva es esta: ¿nos atrevemos a mirar más allá del reflejo de sus aguas, hacia la verdad que nunca debería ser revelada? Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.